Pues bueno, qué gusto y qué placer. Bienvenidos sean todos a una grabación más de nuestro podcast Talento Más Humano, donde tratamos de transformar la gestión de capital humano conversando con los líderes de Latinoamérica y llevando una dimensión diferente este trabajo que hacemos de conectar los mejores talentos con las mejores empresas que hay en la región. Hoy es un día eh, más que importante para nuestra organización porque tenemos acá a don Ronald Echeverría, que recién le ha dado luz a este bebé que tengo aquí en mis manos, reescribiendo el edadismo, un viaje con la inteligencia artificial y la neurociencia. Dice rompiendo estereotipos en Latán. Y entonces, además de saludar al perrito de don Ronald, que ya dijo hola, y Ya está está bueno, esto ladrando por ahí. los perritos son parte de la familia, Ronald, así que Así es. bienvenido sea. Bienvenido a esta, tu tribuna el día de hoy. Tú eres el personaje principal de este episodio y de verdad es un gran gusto tenerte desde Guatemala. Un gran abrazo aquí desde la Florida y pues bienvenido, Ronald. Gracias, Luis Diego. La verdad que me siento muy honrado de estar nuevamente en tu canal y tu medio de comunicación. Ya tuve la oportunidad que me invitaras y estuvimos una charla muy amena sobre un tema similar sobre el edadismo en general, pero en este caso todavía no teníamos a nuestro hijo, que es el libro Reescribiendo el Edadismo, aunque a esas alturas ya estábamos comenzando a considerar la necesidad de escribir algo en ese sentido. Y como lo Claro. comentábamos en esa oportunidad, Luis, a tus preguntas y a tus iniciativas, como todo lo que has dicho, que eres una persona con claro conocimiento del mercado laboral a nivel latinoamericano y que haces gestión de facilitador entre las empresas y el mercado del trabajo, los candidatos y, ¿por qué no?, pues buscar el talento de una forma que nos gusta hacer y realizar. Así que tú, como claro conocedor de ese tema, nos platicábamos de por qué era necesario tener una herramienta que nos permitiera dar las luces de por qué es y existe el edadismo. Porque vemos las causas, vemos las consecuencias, en eso todos somos expertos, a todos nos ha tocado en carne propia, mayormente a los que ya no somos muy jóvenes y ya somos seniors, y que de alguna manera en el mercado del trabajo, en el mercado, en la sociedad, hemos comenzado a ser estigmatizados por los famosos estereotipos, por los prejuicios y por las discriminaciones que se tiene hacia las personas cuando llegan a determinada edad. Pero nosotros como headhunter y reclutadores, les digo, estamos, si querés, en la primera línea de combate de este flagelo, porque nos toca conocer y saber de primera mano cómo en lo que podemos decir, los perfiles de los puestos que a veces se nos hacen llegar cuando nuestros clientes, bienvenidos sean siempre, nos piden la responsabilidad de buscarles su talento. Y viene muchas veces implícito, envuelto en un papel ahí de celofán, aunque no se especifique la edad, muchas veces sí. Sabemos que tras bambalinas hay una preferencia muy marcada para ciertos perfiles con menores de los 40 años en general. Y es Entonces, lo que vamos a, y es lo que vamos a desmenuzar en este ratito que claro, vamos a conversar. así es. De previo, te Entonces, agradezco mucho la mención que haces en la página 22 de tu servidor. Fue una sorpresa agradable. Qué honor me haces. Ahí vimos que estamos inmortalizados en esta tu obra. Em, a ver, Ronald, quienes estamos activamente generando contenido en LinkedIn y en todas estas plataformas, reconocemos tu compromiso con el tema de edadismo. ¿Por qué, Ronald? ¿Por qué no te metiste en, qué sé yo, preparar hojas de vida, en estrategias de empleabilidad? ¿Qué hace que Ronald tome la batuta y diga yo voy a generar lo que tú llamas, por cierto, y uso tus palabras, una cruzada contra el edadismo? Vamos a ir luego viendo los detalles, pero específicamente cuéntanos por qué
tomas esa espada y arrancas como uno de los grandes actores en la red de la lucha contra el edadismo? Pues mira, yo creo que nace de la misma concienciación que hicimos hacia adentro de nosotros mismos, de ver cómo en este mercado del trabajo se estaba dejando por fuera a un talento que a nuestras sociedades latinas les ha costado mucho dinero de inversión para llevarlos a estadios de conocimientos y experiencias, muchas veces universitarias o a nivel de posgrados en nuestras mejores universidades y a veces en el extranjero, y que después de tener ese talento que nos ha costado mucho a nuestros países latinos desarrollar, de un plumazo se comience a sacarles del mercado del trabajo por prejuicios y estereotipos que están basados en bases falsas. Entonces me Es una pregunté yo, frustración. ¿será que tienen razón las empresas en discriminar a las personas por factor de edad? ¿Son creíbles las falacias? ¿Son creíbles esos estereotipos? Investiguemos, vamos más allá, veamos dónde y por qué la persona discrimina a los otros, por qué las personas vemos a las personas de mayor edad de reojo y las vemos con ciertos sesgos hacia abajo. Debe haber algo más allá, y esa fue una de las razones que me impulsaron a escribir este libro. Y por otro lado, porque no encontré, Luis, un poco, si querés, valga un poquito cierta sentimiento que tú me dijiste muy bien de no tener un sentimiento de que uno no está apto para ello, de que no encontré un libro que me diera las respuestas que yo buscaba, porque todas partían de explicar los estereotipos, los prejuicios y las discriminaciones y las acciones que vemos todos en el mercado del trabajo, pero nadie decía qué es lo que hay detrás de las personas para discriminar y por qué discriminamos. Y yo quise investigar y creo que el libro nos da esas respuestas. Quería dar Sin duda que respuestas la da. a los antecedentes del edadismo. Sin duda que la da, porque haces un recorrido que quiero acompañarlo. Creo que nos daría 6 horas desmenuzando tu obra, pero he marcado algunos bullets importantes para conversar. De previo, permitíme saludar a César desde Costa Rica, mi querido compatriota, a la distancia, un abrazo. Joana Vaz nos saluda desde Panamá. Tengo reportes de México, Colombia, Perú, aquí en Miami, etcétera. Qué alegría que se unan y qué importante porque el que traigas a la mesa de discusión estos temas, pues le pone nombre y apellido, Ronald. Al final del día uno escucha decir, ¿para qué voy a sacar una maestría si el mercado no la paga? ¿Para qué me saqué mi doctorado y de nada me sirvió? Y es una narrativa un tanto contradictoria porque al final del día tú vas a sacar una maestría o un doctorado y dominar un tema cuando tienes cierta edad, pero te encuentras con este tema del edadismo. Ronald, tú en la obra haces una definición personal de edadismo y le sumas algunos factores que parece ser una definición de edadismo mucho más completa que la que da Naciones Unidas. Saludos a Darwin desde Honduras. Y, y voy a robar tus derechos de autor, ¿te parece? Claro, claro. Ya, mira, cuando una obra sale al público ya no es de uno, no es del autor, es de todos aquellos que la leen y la aprecian. Y tú la lees Es, y la cor- aprecias, así que para mí ya es tuya también, Luis. es correcto, muchas gracias. Y cuando te metes en el tema de la definición del edadismo del autor, dices, es toda acción premeditada, tácita o sobreentendida convertida en una política de facto, escrita o no. Y eso se las trae, porque tiene que ver con los sesgos, que discrimina por motivos de edad a los participantes en el acceso de empleo en igualdad de condiciones. Hablemos de esa definición, Ronald. Pues mira, punto uno, yo consideré que era necesario aclarar conceptos, Luis, porque todos estamos imbuidos con la definición de la OMS de lo que son las bases del edadismo, que los basa básicamente en los estereotipos, que es como pensamos alrededor del edadismo las personas. Después vienen lo que pueden ser los prejuicios, cómo sentimos las personas en relación a las personas de más edad, y después concluye en las discriminaciones, que son las acciones que se empeñan las personas cuando discriminan a las personas por sexo, por edad, por discapacidad, por nacionalidad, por género o por etnia, y en este caso por edadismo. Pero nosotros dijimos, eso está bien para explicar el edadismo en general, pero hay otro edadismo diferente, Luis, que es el que toca el libro, es el edadismo en el acceso al empleo, el edadismo en el acceso al empleo, eso es otra cosa,
porque en el edadismo, el acceso al empleo, no le cuajan todas las definiciones que hace la OMS. ¿Por qué? Porque en el edadismo, en el empleo, no se está hablando de personas mayores, sino que se está hablando de lo que yo he denominado el edadismo precoz, porque estamos sacando del mercado del trabajo a personas jóvenes aún, con una esperanza de vida de casi 35 o 40 años, y los Que eso lo estamos extraño. orillando a que ya no tengan una posibilidad de ascender por decisiones basadas en bases falsas. Entonces, esta discriminación del edadismo es en relación al acceso al empleo, que se diferencia de la OMS, que es una definición general de un edadismo marcado más a las personas de tercera edad o lo que es la generación silver en general. Pero se complementan, pero esta es más específica y más real de nuestro mercado del trabajo latinoamericano, Luis. Ambos somos headhunters y sabemos que entonces en donde los clientes empiezan a buscar de 35 para abajo. Y no estoy mintiendo. Y ahí me va a disculpar si me está viendo alguno de nuestros muy queridos, estimados y bien ponderados clientes. Pero es cierto, ahora estamos en 35 para abajo. Sí, es que, bueno, yo ya pasé, te cuento, Ronald. Si salgo al Bueno, mercado, te cuento que no, ya no conseguí empleo. Es ese término de edadismo precoz, le llamas. así es. Es un edadismo anticipado, un edadismo que no tiene base de lógica ni sustento técnico. Precisamente, Luis, como tú y yo somos headhunter y como bien lo decimos, en apariencia podríamos decir que somos competencia. No. ¿Por qué? Porque no, porque estamos generando que haya facilidades de empleo para el recurso humano en general. Y en ese sentido estamos en la misma línea y estamos en el mismo lugar. Entonces, lo que estamos hablando acá de este edadismo precoz es ese que se está haciendo a malsalva en nuestros países latinos, porque en los países anglosajones no necesariamente funciona de la misma No, manera. Y ves en otras totalmente de personas, en acuerdo. otras latitudes, a personas de 50, 60, 70 años o 35 años laborando y que están tendiendo a tener posibilidades de trabajo. Es en nuestros países latinos de Latinoamérica, en los cuales a partir de los 35 o 40 años comenzamos a sacar del mercado el trabajo o comenzar a preferir a perfiles más jóvenes sin ninguna base técnica, sin ninguna base lógica y simplemente por prejuicios que bien los especificamos en el libro y vemos que están basados en el cerebro triuno que dijimos nosotros. Sí, sí, lo que es cierto es que De por qué las personas actuamos a la defensiva cuando actuamos como empresa a través de nuestros departamentos de recursos humanos y no ponderamos realmente las capacidades y las competencias de las personas de ciertas edades, por decir arriba de 40 años, y las vemos bajo un temor, a veces organizacional, de que son personas que ya no van a encajar de acuerdo a cierta lógica equivocada dentro de los esquemas de la empresa. Pero esa es la realidad. Entonces, por eso era necesario escribir un libro que desentrañara, que aclarara, que desnudara esta situación y pudiera darle luces a todas las personas que estamos en la gestión de recursos humanos, porque este libro también debería llegarles a los gerentes de recursos humanos, a las personas que toman decisiones de contratación y reclutamiento, a los CEOs o a los directores de las empresas, para que vean que la aplicación de estas políticas ahora todavía se podían complicar más con la inteligencia artificial, podían darle todavía mayor pauta para que se cuelen en los ATS, paradigmas y algoritmos con sesgos de la edad, haciendo todavía un mayor daño a un sector de la población que tiene mucho que dar, tiene mucho que aportar y los estamos quedándonos sin ellos, sin ninguna necesidad, cuando necesitamos más talento para salir adelante en nuestros países. ¿y qué tenemos los seniors de Latinoamérica que no tienen los seniors de Estados Unidos? Porque aquí te los contratan. Pues la verdad que no tenemos nada que ellos no tengan. Lo que tal vez podría ser que tuviéramos es que hay una mejor conciencia, porque aquí esto del edadismo también tiene un concepto que sí lo menciona la OMS, yo lo toco en el libro, que es cuando el edadismo se encarna en las personas, cuando la persona acepta para sí mismo el edadismo, cuando él mismo se cree que no puede, cuando él mismo se cree que ya no es apto, cuando él mismo se cree que no tiene posibilidades, cuando él mismo se autoelimina, se autocensura y se convalida y se siente un desvalido social del ambiente laboral. Entonces, cuando el edadismo llega a golpear de esa manera a la persona humana, los que caen en esa a nivel de depresión o ansiedad por no buscar encontrar trabajo, pues creo yo que eso es lo que nos diferencia por la forma de ser tal vez de la idiosincrasia latinoamericana,
de ser un poquito menos, un poco más conformista y también un poco más derrotista. Tal vez la comunidad anglosajona, por el concepto del trabajo de David Ricardo y la superación personal, se dan todavía que una esperanza de vida mayor, y creo yo que eso ha permeado también en la sociedad. O sea, que el edadismo es un constructo social al final de los días, y es la cultura que predomina en nuestros ambientes. Por eso el libro está marcado a remarcar esas malas costumbres del constructo social, evidenciándolas y dando también alternativas, dando también sugerencias para romper ese encadenamiento. Pero te Claro, repito, claro, eso es lo porque que al final, sí, porque el libro no solo se queda en evidenciar el problema, muy bien haces en la primera parte del libro de poner aspectos críticos que generan este tipo de sesgo, pero luego entras en un desarrollo de cómo poder impactar positivamente en el tema y hacer una transformación en la toma de decisiones de la organización. Hay un capítulo interesante que es el capítulo 5 de tu libro, en donde en una tabla que está en la página 92, habla sobre la deshumanización de los seniors. Yo quiero recalcar a los cientos de personas que están conectadas en, en esta transmisión, que este no es un programa de viejitos. ¿Te acuerdas aquellos de los mopeds, que eran dos viejitos sí, que sí, 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 sí. que pasaban criticando a todo el mundo? Bueno, esto no es una transmisión para viejitos. Lo que es claro es que si usted ya ronda los 30 años, está a puntito, así de cruel como parezca, está a puntito de entrar a enfrentar este desafío. Y entonces tú hablas de tres estereotipos: infantilización, despersonalización y deshumanización. Eh, Hablas de evidencias, indicadores, efectos o impactos. Toca un poco, por favor, el tema de la deshumanización de los seniors. ¿A qué te quieres referir en ese apartado del libro? Mira, gracias por rebotar eso. Mira, yo en el libro quise poner las fases que va llevando hasta que este flagelo del edadismo se encarna en las personas, y es un proceso, las cosas vienen caminando. Por eso hablamos también del cerebro trino. Primeramente se apodera de la mente de las personas en cerebro reptiliano, en sistema límbico, en la amígdala y después en el neocórtex, y invade a través de la cultura y el constructo social, pero después va caminando porque el edadismo es un proceso, y entonces esas últimas tres etapas son las que para mí todavía son más preocupantes. Tengo que hacer la salvedad que en el mercado del trabajo no están todavía completamente marcadas. Lo voy a decir dos veces porque no quiero confundir a las personas que nos ven o los oyen. No está ya completamente absorbido en las empresas o en el mercado del trabajo, pero mi impresión es que está comenzando a darse ya ese fenómeno. Ya se están comenzando a absorber algunas de esas malas prácticas, y ahí, si eso se impregna también en las empresas, el daño va a ser mayúsculo. Ya hace Claro. bastante daño cuando se aplica a personas arriba de los 55 y más años, y hace mucho daño en la generación de nuestras empresas. ¿Cuál es esto? El proceso. Punto uno, se tiene que partir de la infantilización. Es una etiqueta, es cuando comenzamos a ver a las personas mayores o a los seniors con ciertos sesgos que ya no están en capacidad de autogobernarse y autodirigirse, ni ser ellas responsables de su acción y de su vida. Y entonces surgen los padrinos, surgen las personas que supuestamente con un buen corazón les están comenzando a patrocinar y a condicionar su vida, y entonces ya toman decisiones por ellos, hablan en nombre de ellos, los excluyen de las decisiones, los van sacando de las tomas de decisiones y comienzan a pensar por ellos, y ya no los dejan que ellos se expresen ni tengan opinión. Terrible. Los estás viendo ya como niños que no pueden actuar ni valerse por sí solos. Después viene Incompetentes. la segunda, que es la despersonalización, cuando ya uno ya ni siquiera se toma la molestia de decirte hola Luis, hola Ronald, no, ya sos hola señor, hola. Bueno, nosotros no nos queremos ver como viejitos, pero ya cuando te comienzan a ver como una persona que arte como tal,
sos un número, sos una persona de un grupo homogéneo, todos los que están en la banca, todos los de tranvía y vino tinto, todos los de la vieja guardia, todos los que ya están viejos para esto, todos los que ya no, que no pueden tener esas habilidades, todos estos que ya no tienen estas competencias, los que ya no pueden aprender la tecnología, los despersonalizan, ya no son personas individuales, sino que son un grupo que hay. Se nos pegó Ronald. Bueno, mientras regresa Ronald, lo que es cierto es que les invito a adquirir la obra de Ronald en Amazon. Para aquí en los Estados Unidos está en Amazon en mercado americano, pero también se mete a Amazon en Estados Unidos y puede adquirir el libro de Ronald. Ya va a regresar. Los gajes del oficio cuando se graba en vivo, ¿cierto? Pues bueno, dice Ronald en la parte de su capítulo 5, ya va a regresar, se nos salió de la transmisión. Él habla de estos tres factores: infantilización, despersonalización y deshumanización. Y nos dice que uno de los problemas detectados es la falta de reconocimiento de las capacidades y experiencia individual de las personas mayores. La falta de respeto y consideración hacia las personas mayores en el entorno laboral. Con el paso de los tiempos, cuando nos toca enfrentar tantos procesos de reclutamiento y selección, lástima que no está Ronald acá. Yo quería comentarle a él, pero mientras regresa, quería comentarle a Ronald la experiencia y que quiero compartir con ustedes en este capítulo. Hará aproximadamente hace unos 2 años, llevamos el proceso de reclutamiento y selección para una empresa muy grande que quería un contador. La sorpresa es que este proceso logramos que el cliente considerara personas que rompieran el techo de edad que ellos habían definido para este proceso de reclutamiento y selección. No olvido que, por cierto, fue en un país de Centroamérica. Hicimos todo el proceso, se mandaron los candidatos, se evaluó, se le pasó todas las evaluaciones, inteligencia artificial, etcétera. Deciden por don Manuel y don Manuel queda asignado a la posición. Por cuestiones del día a día, resulta que le tocó a su servidor comunicarse con don Manuel y decirle: mire, don Manuel, resulta que ese proceso, usted es la persona seleccionada. Hubo un silencio total para esa llamada. Recuerdo que fue un jueves, para informarle a don Manuel que el lunes entraba a trabajar. El señor se me puso a llorar, que no es la primera vez. Pasa de todo porque el tema de buscar empleo es un tema emocional que toca fibras muy sensibles, de familias, de responsabilidades, eh, temas de autoestima, etcétera. Por eso los procesos de recursos humanos son tan sensibles y tan delicados. Bueno, don Manuel lo llamo y le digo: don Manuel, fíjese que usted fue la persona seleccionada, muchos éxitos, bendiciones, tiene que entrar el lunes a tales horas, tiene que llevar esto, aquello y lo otro. El señor lloró por el teléfono: muchas gracias, que Dios los bendiga. Tenía 2 años buscando trabajo y 3 años haciéndole trabajitos chiquitos. Son 5 años desde que yo no recibí esta llamada, gracias. Que les cuento que esto es una de las mejores cosas de ser headhunter, es poder dar esa famosa llamada. El lunes no llegó don Manuel a trabajar. El martes no llegó don Manuel a trabajar. Y entonces me dice: Lick, ¿usted le informó? Me dice mi equipo: ¿usted le informó a Manuel que entró a trabajar? Sí, sí le informé. Deme, lo voy a volver a llamar. Llamo y llamo y llamo y llamo a don Manuel, y don Manuel ni para adelante ni para atrás. Entonces uno dice: vaya, uno puso las manos en el fuego por el señor, no llegó a trabajar, qué barbaridad. Nada, inicien de nuevo el proceso porque no aparece don Manuel. En la mañana del miércoles hago otro intento para llamar y me contesta el hijo.
Me dice, ay, don Diego, mi papá pasó tan emocionado el fin de semana y fíjese que el domingo murió de un infarto. No pudo con la felicidad, pero murió contento porque regresaba a la vida laboral. Y eso es algo que nos marcó como persona, nos marcó como empresa, el que uno a veces no dimensiona el impacto que tiene en las personas, que no apliquemos este tipo de sesgos a la hora de hacer procesos de reclutamiento y selección. Este problema del edadismo se las trae, no es tan, no es un problema que podamos ver por debajo del hombro, como que no nos va a pasar, como que aquí no ha pasado nada, que no nos va a pasar a nosotros. Em, yo los invito a que vean el libro, que lo pongamos en nuestro escritorio y que lo discutamos en el área de recursos humanos para que esto sea algo que en Latinoamérica lo empecemos a trabajar, porque no es posible que en los países de desarrollo personas de avanzada edad estén trabajando y resulta que en nuestros países, por un tema de presupuesto, porque hay que quitarle el romanticismo al tema, hay que ponerle nombre al asunto. ¿Por qué no contratan personas de 35 años para arriba? Porque son más caros, porque las empresas se quieren ahorrar ahí dineros sin visualizar que las capacidades y potencias de esta persona dentro de la organización me va a generar mejores rendimientos. Se nos ha ido Ronald y me está diciendo que tuvo un problema con el internet, que le cayó un rayo. Bueno, dicen por ahí que esta es la ley de Murphy. Qué pena porque nos costó un mundo empatar agendas para poder conversar. Pero bueno, yo quería cerrar la conversación con Ronald hablando sobre una carta abierta que él le envía a los CEO, directores de empresas y organizaciones en el libro. Y a mí me llama poderosamente la atención porque cuando usted lee un libro, usted tiene que entender lo que el autor le quiere decir entre líneas. Y hay un llamado muy honesto, muy desesperado, muy apasionado de Ronald a los directores de empresas, diciéndoles por qué tenemos que romper con el edadismo. No hay ningún problema que Ronald haya tenido problemas de internet. Esta transmisión la podemos enviar de nuevo. Eh, es un canal abierto con el que podemos tener conversaciones en cualquier momento. Pero creo que es obligación de quienes tenemos, así sea un pequeño resquicio de tribuna que podamos compartir ideas con otras personas, poner en evidencia esfuerzos apasionados como el de Ronald para luchar contra un sesgo que está afectando a miles y miles de personas y que está causando millones de dólares en pérdidas, que está afectando la salud mental de miles de personas alrededor del continente. Ya volvió Ronald. Y que Déjame y que luz sí aquí. genera impacto. Ronald, estaba hablando con quienes están viendo esta transmisión. ¿Me escucha, Ronald? Sí, te escucho. Disculpa, fíjate que tuve un problema con el internet. Ahora me estoy conectando por el teléfono. Mira, a ti te pasó con el huracán y ahora me está pasando a mí No te con el preocupes, internet. que Mira, no, esos así son son las gajes del cosas. oficio. Sí, Para que vean que para que vean que los seniors le buscamos el arreglo a todo, ¿cierto? así es, así es. No queremos dejarnos vencer por Ronald, esto. Sí, Luis, ahorita déjame solo terminar aquí. Ahí estamos. dale, Sí, Luis, termina ahí tranquilo. ya, ahora ya Hablaba, estamos, sí. me había adelantado un poco porque no tenía certeza de que regresabas a la transmisión, pero le voy a dar vuelta a cómo planifiqué este live.
porque yo quería cerrar nuestra conversación hablando de esta carta abierta. El libro me encantó, pero tengo Gracias, que Luis. decirte que entre líneas, la pasión con la que escribe la carta abierta a los CEOs y directores de empresas y organizaciones, es que es para que la agarren, que empiecen ahí por tu país en Guatemala y que la publiquen en los periódicos, porque esta carta resume la pasión y la dedicación que le metes a este tema. ¿Qué, qué, qué te dio? O sea, ¿dónde nace la idea de cerrar el libro con una carta abierta con este arrojo que lo hiciste? Pues mira, Luis, fíjate que, como digo en una parte en el libro, que los libros se van como describiendo, pero al mismo tiempo ni siquiera en el orden como los escribes. Al final tuve que cambiar el orden de los capítulos, etcétera, etcétera. Ahí iba adelante. Cuando me di cuenta que tenía que hablar que del ser humano, dije, no, tenemos que definir primero a quién es el que discriminamos. Y así comenzamos a hablar. Y después yo mismo me venía contestando las preguntas que quería trasladarle a mis lectores, porque teníamos que descubrir juntos realmente quién era el que estaba al final de que aplicaba las políticas y tomaba las decisiones en cuanto al acceso al empleo en nuestras empresas. Y eso a cuenta, pues tú como yo, como headhunter que somos, sabemos que los que al final toman las decisiones sobre a quién se contrata, cómo se contrata y cuáles son los perfiles que se requieren de acuerdo a la cultura de las empresas, pues no son nada menos que los CEOs, los directores o los gerentes o los encargados de ejecutar las políticas en nuestras organizaciones. Pero ellos, como todos, también están sujetos a sufrir el constructo social, aunque ellos son un claro ejemplo que el talento senior sí puede llegar y superarse, y llegar a estadios de formar y crear empresas exitosas como ellos lo han hecho, pues ellos son el mejor ejemplo. Por eso en esta carta les decimos a ellos de que ellos se pregunten a sí mismos si ellos no se sienten ahora más competentes, más capaces y con más criterio crítico y con mejores habilidades para enfrentar sus negocios cuando ahora tienen 45 años que cuando tenían 23 o 24. Y esa pregunta me la hice yo también a mí mismo, porque yo también soy una persona que estoy en el mercado del trabajo, vendo mis servicios profesionales y cada vez he sentido que lejos de que la edad me esté quitando habilidades, me está aportando. Quiero ser también ese ejemplo de ese talento senior que estoy queriendo trasladarle a mis lectores. Entonces esta carta nacía, pues fue naciendo la necesidad de que el mensaje tiene que llegar como la carta García, aquella famosa carta García que cambió el rumbo de la historia de la guerra de Estados Unidos contra Cuba para lograr el éxito y sacar a los españoles de esa área, en la cual una persona no preguntó dónde estaba García, sino que agarró la carta, se inmiscuyó en la selva, pasó mares, pasó ríos, pasó abismos, pasó barrancos, se enfrentó al paludismo y al dengue y las enfermedades tropicales hasta entregar la carta a García. Pues yo quería escribir también la carta, pero esta carta es la carta a los CEOs. La carta a los CEOs para que ellos se encuentren que así como ellos mismos son el mejor ejemplo de que los seniors y el talento seniors pueden convivir en una misma persona, que ellos están dejando por fuera a un conglomerado de personas que lejos de dañarlos los van a superar sus negocios con la generación de ideas y la relación intergeneracional, sin dejar por fuera, por supuesto, a los talentos jóvenes también. Entonces esta carta sella, como quien dice, con sello de oro el libro, porque es una carta que quiere dar a la acción y quiere hacerles a ellos reflexionar. Si es que llegaron a esa etapa de leer el libro, van a tener los suficientes elementos de juicio para decir, sí, yo soy el mejor ejemplo que el talento senior es una persona que puede lograr el éxito. Entonces, ¿por qué no tener entre mi empresa 40, 50, 70, 80 o 100 talentos senior similares a mí, que van a hacer que mi empresa no solo crezca, sino que crezca en todas direcciones? Así que por eso pusimos ese sello al final. Era el mensaje final a estos García, que son precisamente los CEO, directores de nuestras empresas, que lejos de verlos como personas que se están adueñando del dinero de las personas, son personas que están creando empresas y riqueza, están creando oportunidades, y lo que queríamos decirles es que ellos tienen un as bajo la manga, tienen una gran capacidad de poder contratar a gente talentosa, y que nosotros como tú, y yo como tú, en este caso Luis, y como yo, hemos podido palmar en cientos de entrevistas que hemos realizado, que el talento no solo está en los jóvenes, el talento también está en las personas senior, y que muchas veces esas personas son las que en nuestros adentros, aunque nosotros no nos podemos tampoco hacer parcializar cuando presentamos ternas, nos gusta, por el caso, por ejemplo, de ACE Consultores Headhunter, por lo menos siempre proponer a un talento senior, y muchas veces a mis adentros, aunque no puedo yo condicionar a mi cliente,
tal vez la recomendación final sería que se queden con él. Muchas veces lo han hecho, algunas veces no. Así que por eso era importante escribir esa carta. Ahora, creo que es un compromiso de todos los que lean el libro, que ese mensaje llegue a los CEOs. Yo creo que lo haríamos si todos tienen la oportunidad de leerlo y de transmitir el mensaje, Luis. Cada giro de negocio, saludos a Eduardo Salguero, que te está enviando saludos, Ronald. Hola, Luis. Hola, Eduardo. Por cierto, te mencioné el libro, Eduardo, pero parece que todavía a la fecha no lo has leído, pero sí te sugiero que lo leas. Muy bien. Cada negocio tiene cada giro de la industria tiene sus propias zonas límites en donde aplica o no el edadismo. Y en algunos casos hay experiencias que han transformado el mundo. A mí me gusta mucho el caso de Vasily Arkhipov. Ronald, Vasily Arkhipov, para los estándares de la milicia rusa, era una persona que ya estaba sobrepasada de edad, 38 años, cuando estaba bajo los controles de los misiles nucleares soviéticos. Bueno, esta criatura, Vasily Arkhipov, fue la persona que evitó el holocausto nuclear. Imagínate. Cuando no reaccionó a lo que parecía ser unos misiles nucleares que había lanzado Estados Unidos. Este muchacho, por la experiencia que ya tenía en ese puesto de trabajo, él dijo, aquí no me cuadran las cosas. Bajo las condiciones normales, bajo los procedimientos escritos del ejército ruso, él debió apretar el botón. Y en este momento ni tú ni yo estuviéramos conversando, pero la experiencia de Vasily le dijo, aquí pasa algo extraño. Unos minutos después se dieron cuenta que no eran unos tales misiles estadounidenses que iban en el aire, sino que eran unos reflejos solares que afectaron el radar y que le dieron esa impresión al radar soviético de que eran misiles norteamericanos. Hay una película sobre ese tema, los invito a que lo busquen. Vasily Arkhipov. Buenísimo tu ejemplo, Luis, y por eso es uno de los últimos capítulos cuando estoy hablando ya de regreso al talento senior y que el talento senior tiene la oportunidad de brillar. Hago una buena analogía de ese talento senior que existe en las artes, existe en las ciencias, existe en el deporte, existe en la política, como en este caso en Estados Unidos, que están compitiendo por la presidencia, un Donald Trump de cerca de 79 años y un Joe Biden en ejercicio de la presidencia de 81 años, o un Mickey Jagger de 81 años, o un Paul Lemon de también de 80, o los premios Nobel, que la mayoría de ellos han recibido los premios arriba de los 55, 60 años. Y así muchos ejemplos que ponemos, o artistas como Clint Edwards, que a los 94 años todavía está pujante y dirigió su última película a los 91 años. Así que ejemplos hay de ejemplos, con la famosa señora, ahorita se me escapa el nombre, que fue la directora de los aeropuertos de Canadá, que vivió hasta los 102 años y que ella todavía a los 98 años estaba dirigiendo el aeropuerto más importante de Canadá. Entonces, yo creo que el pensar que la edad nos está sacando del ring es realmente un estereotipo, realmente un prejuicio, es realmente una falsedad. Entonces, este libro, si quieres, viene a llenar ese vacío que existía de aclarar al mercado del trabajo y a todos los stakeholders de que estamos dejando por fuera a un talento que es necesario. Pero también, ojo, también recordándole al talento, a los senior, y lo dije en un recién post, no por el hecho de ser senior, son un talento senior. También tienen que hacer, actualizarse, tienen que hacer outskills y reskills, tienen que mantenerse en constante actualización tecnológica, tienen que estar al tanto de los cambios que tiene el mercado del trabajo y el trabajo del futuro. En otras palabras, no deben darse por muebles finos o acabados, sino estar en constante evolución y cambio. Porque si queremos que el mercado del trabajo, que es un ser que no tiene vida propia, pero sí actúa como que lo tuviera, no tiene ningún favoritismo, o lo tiene siempre cuando quiere lo mejor para las empresas. Y si el talento senior demuestra que tiene esas competencias, como yo sí creo que las tiene, pues sí creo yo que lo que falta es que esté presente, diga que estoy actualizado, aquí estoy con mi inteligencia emocional intacta, con mi buena actitud y con una visión de que voy a vivir los próximos 30 o 40 años trabajando y haciendo algo productivo con mi vida.
una vida con propósito, una vida con propósito. Una vida con propósito. Eso me hace el puente al siguiente tema que quería tocar contigo, solo para que no quede en el aire, fue Hazel McCallion, que en el 2022... Así es, aquí lo mencionamos en el libro, lo mencionamos en el libro. En el 2022, a los 101 años, renovó contrato para ser la directora de los bueno. Así está, así es. Esa chiquilla le sobraba energía. Ronald, casualmente hablas de que el talento senior no se puede considerar un mueble de lujo, porque lo que sí es cierto es que ningún accionista ni ninguna empresa va a querer tener un mueble de lujo en su empresa. Enfrentamos hoy un cambio trascendental que dice Larry Summers que es la tecnología de propósito más importante desde la rueda o el fuego, que es la inteligencia artificial. Le dedicas mucho esfuerzo en tu libro al tema de inteligencia artificial, que es una preocupación en temas de brecha generacional y de brecha de conocimiento. Que tienen que hacer por ponerse al tanto de estas tecnologías, prepararse y entender que más bien la inteligencia artificial les puede ayudar para cerrar esas brechas y ser tremendamente competitivos cuando suman las capacidades de la inteligencia artificial con la experiencia que te da a los años. Claro, Luis. Y yo creo que es bueno recordar, porque tú tienes, del tema que estás ahorita tocando, tú eres una autoridad en el tema, Luis. Tú recién escribiste un libro que tenía precisamente el tema de la inteligencia artificial, que por cierto se ha vuelto ya un bestseller también a nivel de América Latina. Y te debo decir acá en pantalla que uno de los motivos que también tuve para escribir este libro fue leer tu libro, porque dije yo, bueno, quiero hacer alguna obra que no que supere a de Luis, porque no era mi tema, que complemente parte de lo que Luis quiso mencionar acá, de que la idea era tuya de que la inteligencia artificial podía ofrecer la práctica de los recursos humanos en general, cosa que yo también estoy de acuerdo. Pero dije, bueno, ahora contestemos la pregunta, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial y el edadismo? ¿Será que el edadismo se va a incrementar? ¿Será que el edadismo va a ser la inteligencia artificial va a ser un disparador del edadismo o podría ser un inhibidor del edadismo? Pero ¿qué hay de cierto? La gente fácilmente toma decisión a pro y a favor de las cosas, pero hay que investigar. Nos propusimos investigar, nos propusimos ver cómo funciona la inteligencia artificial y qué avances tiene realmente la inteligencia artificial y que podrían, por un lado, promover mayor edadismo o por el contrario, disminuirlo, promover más desempleo o promover más empleo. ¿Qué razones hay? ¿En qué áreas? ¿En qué competencias? ¿En qué habilidades habrá que trabajar? ¿Cuáles son las habilidades y las capacidades que el ser humano debe desarrollar en general? Porque no solo los que estamos arriba de los 40, 45 o 50 años tenemos que actualizarnos. Esto es de por vida y aún para los jóvenes, porque la velocidad del cambio tecnológico es tanta, Luis, si tú lo sabes y lo conoces y lo explicas muy bien en tu libro, es realmente, va a velocidad ya casi supersónica y entonces el cambio es la constante, ya lo dijo Heráclito. Así que el hombre que quiere actualizarse, sea joven, sea no joven, sea de edad media o sea una persona de la generación Silver, lo que es la receta ahora es la educación y la actualización profesional. Si queremos vivir en un mundo que cada día va a demandar de nosotros lo mejor de nuestras mentes, propósitos y por supuesto la inteligencia emocional para afrontar con mayor criterio las decisiones vitales y trascendentales de la vida. Y por ello tocamos la inteligencia artificial y la relacionamos con el edadismo y soy de la opinión un poco, si querés, positivo, que puede ser que a la larga sea más fructífero y positivo para el ser humano, aunque ahorita estamos en el periodo de choque, donde posiblemente van a haber muchas pérdidas de empleo y tal vez se le va a tener ese miedo, pero si vemos a mediano y largo plazo, igual que cuando se inventó la luz eléctrica, que se dejaron afuera las candelas o se inventó el automóvil dejando afuera los caballos, pues hay un momento en que algunos hay perdedores, pero a largo plazo la sociedad en su conjunto se verá favorecida. Así que todos a utilizar el chat GPT, todos a conocer de la inteligencia artificial y a los seniors, mi llamado es que llenen el gap tecnológico que le pueden estar ahorita afrontando, utilizando la misma inteligencia artificial que nos puede dar herramientas para la empleabilidad, herramientas para desarrollar nuestra marca personal, herramientas para tener una mejor vida en LinkedIn, porque también en mi libro, y tú lo leíste ya,
encuentran también muchas ideas de la empleabilidad, muchas ideas para conseguir trabajo, muchas ideas para afrontar una entrevista. O sea, el libro también es un manual para que desarrollemos una marca personal, porque es la mejor forma que tenemos para afrontar el edadismo, porque las personas, y con esto quisiera concluir, que desarrollan una marca personal, como la desarrolló Pavarotti. Pavarotti podía llegar a los 85, a los 100 años y siempre iba a ser requerido. O Julio Iglesias, si mañana quiere hacer otro show, se va a llenar, porque él tiene ya un nombre, tiene una marca personal. Como el caso de Luis Miguel, que después de estar fuera como 10 años, ahora regresa y regresa triunfante. Porque personal, el tiempo para nosotros es relativo y podemos seguir siempre estar en el mercado de trabajo siendo solicitado por las empresas o por las organizaciones que lo quieren, esas personas de principios y valores y que hayan desarrollado sus talentos, Luis. A mí me hizo mucho sentido la combinación que hace sobre edadismo e inteligencia artificial, porque como bien dices, es el caballito de batalla, como tuyo es el edadismo, tu servidor es el tema de inteligencia artificial en tema de gestión de capital humano. Y si bien es cierto, este webinar no es para que escuchen mi opinión, permíteme darla muy rápidamente. La inteligencia artificial no es inteligente, realmente es una máquina tonta que hace algo muy rápido con mucha data y con información correcta. Y los prompts, los algoritmos que se le den a esa máquina son proporcionalmente efectivos a lo muy bien que le dé la información o el algoritmo. ¿Y quién mejor para hacer un prompt correcto o un algoritmo correcto a alguien que ya tiene experiencia para que le transmita a la máquina lo que desea obtener? Entonces, yo sí creo que más bien es un enorme momento de oportunidad para los seniors apoyarse de estas tecnologías para obtener mejores resultados, porque esa combinación de experiencia les va a permitir generar prompts o algoritmos mucho más precisos de los que pudiese una persona que no tiene mayor experiencia en determinada área. Ronald, cierra. Bueno, pues invita a la gente a que debería ser lectura obligatoria, empezando por tu hermoso país, Guatemala, y en toda la región, pero cierra invitando a la gente a leer tu libro. Pues mira, Luis, yo creo que un buen ejemplo de por qué los invito a leer el libro, eso es tu propia persona, que cuando supiste de que estaba yo escribiendo este libro, tú me dijiste, aunque, como repito, vuelvo a mencionar, cualquiera diría que podíamos considerarnos competencia, aunque no nos vemos así, sino que somos amigos. Tú fuiste uno de los que se interesó en conocer y tener de primera mano el libro, y casi fuiste uno de los primeros de conocer el libro cuando estaba recién saliendo del horno. Realmente, es más, todavía toqué algunas ideas tuyas cuando estuve en ese proceso final. Entonces, yo creo que esta es la respuesta. Si una persona con el conocimiento del mercado laboral, que es asesor de las principales empresas en América Latina para la gestión del talento y el desarrollo del talento, y que también está conocedor de lo que es el mercado y lo que requieren las empresas, le gustó y le interesó el libro y lo vio un atractivo de leer, sus 14 capítulos, sus 343 páginas de propuestas y ideas, y de que también hacemos hablar no solamente a tu servidor, sino a otras personas de gran conocimiento y experiencia, ya que también les llamamos los traemos y los invitamos a la mesa para que nos compartan sus conocimientos, como Daniel Goleman, como el mismo Howard Gardner de las 8 inteligencias múltiples, como la famosa científica investigadora de la Universidad de Harvard, que es la señora Liv, que es la que tocamos en la última parte del libro, con lo que ella tiene, que el último libro que ella escribió, Rompiendo las creencias en el edadismo. O sea que nosotros recurrimos a las personas que más sabían del tema para también basarnos en ella para aportar. Yo creo que nos basamos también en nuestra experiencia profesional de más de 35, 40 años como headhunter y como experto en desarrollo organizacional y conocedor del mercado laboral en varios países de América Latina, en los que he trabajado, en los que he elaborado y en los que he hecho trabajos de consultoría y trabajos de headhunter. Entonces, este conocimiento es el que yo creo que no es el libro ni Ronald Echeverría, sino lo que contiene ese libro, que resume las experiencias de personas de ese tipo que dan la pauta de por qué es necesario reescribir el edadismo, y reescribirlo quiere decir definiéndolo en otros términos, de que es fácil, era necesario desenmascarar sus falsas bases
y por otro lado, presentar las propuestas de cómo superar el edadismo, y eso para nosotros creo yo que debería ser una lectura obligada de los gerentes de recursos humanos de todas nuestras empresas y de todas las personas que quieran también tener éxito en el mercado del trabajo y conocer cómo pueden plantear mejor su perfil ante posibles oportunidades que se puedan presentar en él. Los invito a adquirirlo, está en Amazon disponible, en cualquier país del mundo lo pueden solicitar. Perfecto. ¿Y te queda pendiente la firma de este ejemplar? Bueno, mira, yo tal vez estoy viajando a final de año a Miami y de repente te busco por allá y me encantaría firmártelo, ¿no? Igualmente de todos los que... Quiero nada más comentar que va a ser un lanzamiento también a nivel de Guatemala, se va a hacer un simposio contando con la presencia de distinguidas personas aquí de Guatemala que son muy conocidas y escritores famosos, escritores de libros, que van a comentar el libro y que vamos a hacer también un lanzamiento local. Pero bueno, para nosotros la vida en LinkedIn es importante y a todos nuestros contactos, pues, que nos han apoyado en la gran cruzada contra el edadismo, pues como he dicho, ahora ya tenemos el manual. Ahora solo hace falta que lo leamos, lo pongamos en práctica y que el mensaje llegue a los CEOs y directores de las empresas de que el edadismo debe ser cosa del pasado y el talento senior tiene que volver a tomar su lugar en la gestión de las empresas exitosas. Que incomodemos el status quo. Esa es la idea. Un gran abrazo. Solo para finalizar, Luis, agradecerte a ti el espacio, tu tiempo, tu dedicación y la espera del tiempecito que tuvimos por el problema en internet. Y agradecerte y un abrazo y quedamos pendientes de la firma del libro, claro, sí. Quedamos pendientes de en un par de semanas volver a hablar del tema porque es algo que tiene que seguir dando vueltas. Un gran abrazo hasta Guatemala, gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Compre el libro Reescribiendo el Edadismo con Ronald Echeverría. Ahí está. Vale la pena, sin duda que sí. Feliz tarde a todos, felicidades a los seniors, están siendo visibles, se le está dando visibilidad a esta lucha. Un gran abrazo a todos. Gracias por compartir con nosotros aquí en Talento Más Humano.